Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de su programa, Una Palabra de Dios. Muy buenas tardes, queridos amigos. Saludamos a toda la audiencia de su canal, Una Palabra de Dios, un canal para edificación de sus almas. Como todos saben, nosotros extraemos versos de la Biblia y a través de la guianza del Espíritu Santo estudiamos la palabra de Dios para edificación de sus almas, y al mismo tiempo le damos soltura al Espíritu Santo para que sea Él el que revele los misterios de su reino a través de su palabra. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida y esperamos que este programa sea de edificación para tus almas. Amén. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema: Él nos predestinó para su gloria. Para eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 29. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificará. Aleluya. Oremos. Padre amado, tú que estás en el cielo, santo es tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Venimos ante ti en esta hora en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para rogarte y para suplicarte que sea tu unción y la unción del Divino Espíritu Santo, Padre amado, sobre mí, para que des tu palabra y no la mía, Padre amado. Toma el control de esta palabra y de la interpretación. Revela los misterios a través de tu Espíritu Santo en tu palabra, Padre amado. Gloria a Dios, oh Padre Santo, y mientras tu palabra transcurra, haz prodigios, milagros, liberaciones, y convence a través de tu Espíritu Santo a las almas de pecado y de juicio, para que ellas puedan proceder al arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos saber que Dios nos conoció mucho antes de concebirnos en el vientre de nuestra madre. Porque al Él crear ese ser espiritual, primeramente, luego lo colocó dando el soplo de vida en el vientre de nuestra madre. Por tanto, antes que fuéramos concebidos, ya Él nos conocía, pues Él mismo nos creó en espíritu y alma. Y ese mismo espíritu y alma lo colocó dentro de ese cuerpo, en el vientre de nuestra madre. El apóstol Pablo decía nuestra morada terrestre, porque en realidad en este cuerpo solamente estamos morando mientras estemos en este mundo. Es nuestra morada de nuestro ser verdadero, que es el interior, conformado en alma y espíritu. Dice la palabra que a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, Él nos creó con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que nosotros fuéramos hechos a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo Él iba a lograr esto, de que nosotros fuéramos hechos a la imagen de su Hijo? Para esto envió el Espíritu Santo, que no es nada más y nada menos que la simiente de Dios en uno. Es el mismo Espíritu de su Hijo Jesucristo obrando en uno, transformándolo en un ser santo, santificándolo. Es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra en uno. Nos hace a uno que uno sea hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es el Espíritu Santo actuando en una persona, el que forma el carácter,
el que forma la obediencia, la reverencia, el temor de Dios que tenía Jesucristo en una persona. Es el Espíritu Santo el que logra hacer todo esto. Mediante su Espíritu Santo, Dios nos forma y forma a su Hijo Jesucristo mediante su Espíritu en una persona. Ahí Él logra que seamos hechos hijos de Dios. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Eso nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque entonces así venimos a ser muchos hermanos de Cristo Jesús. O sea, Cristo como el primogénito y nosotros como los hermanos de Cristo Jesús. Pero para ser hermanos de Cristo Jesús, tenemos que lograr ser hijos de Dios. Para lograr esto, el Señor nos da un nuevo nacimiento, representado en su Espíritu Santo, en su Hijo Jesucristo, actuando en nuestras vidas. Ese nuevo nacimiento lo da el Espíritu Santo. Nos hace nacer en unas nuevas criaturas que tienen la simiente de Dios en sí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre uno, Él entra, es el mismo Cristo que entra en uno y empieza a formar un carácter santo, puro, temeroso de Dios, obediente y reverente a su palabra. Es ese mismo accionar al que llamamos el nuevo nacimiento. Entonces, dice la palabra del Señor que el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Es la simiente de Dios la que entra en él y hace que esa persona ya no peque y no practique el pecado, de que se aleje y más bien busque manera de santificarse cada día para el Señor. Yo fui llamado desde muy niño. Recuerdo que desde niño ya Dios me estaba llamando. Asistí a una casa donde una señora nos daba galletas y jugos, pero también lo más importante que nos daba era la palabra de Dios. Y yo no lo entendí en aquel momento, pero hoy sé que desde aquel momento Jesucristo me estaba llamando desde que era un niño. Pero no fue sino hasta grande que yo vine a acudir al llamado que Cristo me estaba haciendo desde muy pequeño. Este llamado lo hace Dios a los que ya había de antemano predestinado para que fuesen formados a través del Espíritu Santo de Cristo Jesús, su Hijo amado, en una nueva criatura que pasa a ser hijo de Dios. Dice que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso quiere decir, entonces, que los que son llamados por Dios a estos mismos, anteriormente Él los había predestinado para hacer la obra de Jesucristo su Hijo amado en ellos, y ellos pasaran a ser sus hijos y coherederos junto con Cristo de las glorias eternas. Aleluya. Hay otras personas que reciben el llamado desde muy temprano y acuden al llamado. Tenemos el ejemplo del reverendo Luis M. Ortiz, gran hombre de Dios, fundador del movimiento misionero mundial, el cual cuenta su testimonio, contó su testimonio, y él dice que él recibió el llamado de Dios a los 10 años de edad, todavía siendo un niño, pero él aceptó el llamado de Dios y desde ese momento le entregó su vida a Dios, y Dios hizo grandes obras con él, porque ya él estaba predestinado para eso. Querido hermano, quiero que sepas que si Dios te ha llamado y si tienes la dicha de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, eso es porque Dios ya te había predestinado desde mucho antes que te concibiera en el vientre de tu madre. Cuando Dios formó tu ser espiritual, espíritu y alma, antes de que lo enviara a la morada terrestre, que es tu cuerpo, aquí en este mundo,
cuando estabas en el vientre de tu madre y Él sopló aliento de vida y le dio vida al feto. Eso quiere decir, querido hermano, que Dios te había predestinado para que tú fueses hijo de Él. Luego te llamó a sus caminos y luego estando en sus caminos recibiste el Espíritu Santo, el que te selló para el día de la redención, el que te da identidad de hijo de Dios, del cual naciste de espíritu. Cristo mismo decía esto cuando hablaba con Nicodemo. Le dijo que si no nacieres de agua y de espíritu, no podrías entrar en el reino de los cielos. Ese es el nuevo nacimiento, el nacimiento en el Espíritu, que solamente lo da el Espíritu Santo. Hay muchas personas que tienen confusión de esto y asocian el convertimiento con el nuevo nacimiento, pero en realidad no es así, hermano. Cristo mismo lo dijo: os te digo, de cierto te digo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Porque Nicodemo no entendía, pero Cristo se lo dijo bien claro: os es necesario nacer de agua y de espíritu. Ese nacimiento de espíritu, ese nacimiento que da el Espíritu Santo, la simiente de Dios en ti, como cuando entró en María, y forma en ti un ser santo. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesucristo dentro de ti, obrando y haciendo que nazca de ti un nuevo ser, santificado, temeroso de Dios, apartado del mal, en obediencia, con todas las características que tenía su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo las va formando en ti en un nuevo ser. Dice la palabra: a los que llamó, a estos también justificó. Gloria a Dios, aleluya. En Romanos, en el capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos que Dios nos justifica en el momento que nosotros lo aceptamos a Él y aceptamos la redención de nuestros pecados por medio de su sangre preciosa. Él nos justifica. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Cristo se manifestará a través de ti, porque es el mismo Cristo. Pablo hablaba de esto y mencionaba en algún versículo que decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, en ese momento es que Cristo se manifiesta a través de ti. Ya no eres tú en tu carne. Pablo lo decía: lo que ahora vivo en mi carne no lo vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Se manifiesta el carácter de Jesucristo y la vida de Jesucristo en un nuevo ser, nacido del Espíritu Santo de Dios, obrando en ti. Dice la palabra que cuando a Cristo a vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Por su misericordia el Señor nos ha dicho que antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya nos había conocido. Por eso es que dice: porque a los que antes conoció, también predestinó. Y él nos predestinó ¿a qué? A su propósito. ¿Cuál era su propósito? Su propósito era que en nosotros se formara la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos y nosotros sus hermanos en el cielo. Nosotros formamos parte del propósito de Dios de hacer una familia celestial, en cuya familia Él es el Padre y Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Rey, nuestro Dios también, el que está sentado a la diestra del Padre, nuestro hermano mayor, ¿verdad? Y el primogénito de los hijos de Dios y nosotros sus hermanos, a través de la santificación que nos da el Espíritu Santo. Dios quiere hacer una familia celestial en el cielo, en el cual nosotros, los que Él predestinó, estamos llamados
para pertenecer a esa familia celestial. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. También a través de esta escritura el Señor nos está diciendo que su Espíritu Santo es el que nos testifica de que somos sus hijos. Cuando un cristiano es bautizado por el Espíritu Santo, dice la Escritura que eso es testimonio de que Dios se ha agradado de él. Y por tanto, dice como cuando Cristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, descendió el Espíritu Santo sobre él y dijo, una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Pablo lo dice claramente, que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Asimismo, Dios dio testimonio a través de su voz en el Jordán, cuando fue bautizado su Hijo Jesucristo, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cómo puedes tener herencia en el reino de los cielos si no tienes el testimonio de que eres hijo de Dios mediante el Espíritu Santo? Por eso yo te invito a que clames, a que lo busques, a que te entregues al Señor en obediencia a su palabra. Cristo dijo en su palabra que el que guarda mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos a él y nos manifestaremos a él. Eso quiere decir, querido hermano, que tienes que vivir una vida de obediencia hacia Dios, para que Dios se agrade en ti, para que Dios tenga complacencia en ti, y luego, a través de ese agrado, te bautice con su Espíritu Santo y te dé testimonio de que eres hijo de Dios. Querido hermano, si tú has oído esta palabra, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y oremos en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te ruego y te pido, Señor, por todos los que han oído este mensaje, Padre amado, para que seas tú, Señor, abriendo su entendimiento, su corazón, Padre amado, para que reciban esta palabra que proviene desde tu mismo Espíritu Santo, Padre amado, revelada hacia nuestra vida para edificación, Padre amado, de todos los que la oyen. Padre, que si ellos no han entendido el propósito y el plan con el cual tú los enviaste a este mundo, Padre amado, hoy a través de esta palabra se les sea revelado, Padre Santo. A los que están menguando o a los que están en doble ánimo, Señor, levántalos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y ayúdalos, Señor, a afirmarse en tus caminos. Y a los que no tienen aún el bautismo en el Espíritu Santo, ayúdalos, Señor, a buscar tu rostro desde muy temprano en la madrugada, a clavar dentro y fuera de tiempo por el bautismo de tu Espíritu Santo, Padre amado, por el cual tenemos, Padre Santo, las arras de la herencia en los cielos, Señor. El mismo Espíritu que nos testifica de que somos hijos tuyos, Padre amado. El mismo Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano, yo te invito, a que tú escudriñes esta palabra. Que antes de leer la palabra ores y le pidas al Señor que te revele sus misterios a través de su Espíritu Santo. Muchas veces las personas leen la palabra y no se les es revelado los misterios del Espíritu, porque no la leen en el Espíritu, sino con un entendimiento y un razonamiento humano. Pero Dios, en su infinita misericordia, conocía que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por tanto, envió su Espíritu Santo, el cual Él dijo, Él les revelará y los guiará toda verdad. En el nombre de Jesús, te bendigo, hermano, y te deseo de que seas iluminado por la luz de Cristo y guiado por su Espíritu Santo. Amén. Amado amigo, ahora puedes disfrutar de la palabra de Dios en nuestro canal en YouTube, Una Palabra de Dios. Dale suscribir y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones.